Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. El día de hoy vamos a continuar, hemos iniciado la serie llamada Dale primero a Dios. Estamos iniciando este mes del año 2025, hemos celebrado Navidad y hemos también saludado a cada uno de nosotros por este año nuevo que empieza. Y lo que Dios desea para nosotros es que le demos primero a Dios. Y estoy dando esta serie porque el Señor quiere que nosotros podamos comprender lo que implica darle primero a Dios. Y como tal, la semana pasada iniciamos con dándole la primicia de tu vida. Cuando hablamos de la primicia de nuestra vida, estamos hablando de nuestro corazón. Y usamos como texto base Proverbios 23:26. En Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, o dame, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, hallando deleite en ellos. ¿Por qué estoy hablando acerca de darle primero a Dios? Porque en el mes de febrero, el primer domingo de febrero, vamos a consagrar nuestras primicias para el Señor. Pero tú y yo no podemos poder soltar o no podemos darle a Dios, sean las primicias en dinero o en cosas, si es que no hemos aprendido a darle primero nuestra vida. Amén. Y como tal, necesitamos comprender que lo que Dios desea antes que todo es nuestro corazón. Como me han escuchado muchas veces decir que todo empieza y todo termina, ¿en dónde? En el corazón. Y como tal, Dios dice aquí: dame, hijo mío, tu corazón. No dice dame tus cosas, no dice dame tu dinero, dice dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, hallando deleite en ellos. Si tú y yo aprendemos a darle a Dios nuestro corazón como primero para nuestra vida, estamos poniendo en prioridad a Dios. Y hablamos de que cuando le damos a Dios nuestro corazón, Él desea que nuestro corazón al dárselo sea de manera total, de manera completa. Y vimos de que era necesario evitar de que nuestro corazón se pierda o se desvíe. Porque si nosotros no aprendemos a guardar nuestro corazón, el corazón se puede alejar de Dios o el corazón puede ser ahogado por las situaciones de la vida. Y cuando hablamos de la palabra guardar, dijimos es cuidar, conservar y reservar algo para sí. Cuando hablamos de guardar y cuidar el corazón para el Señor, es lo que menciona en Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde el Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón es alejado de Dios, no vas a tener vida que esté fluyendo a través de él. Si tu corazón es ahogado por las circunstancias, situaciones o cosas, no va a poder fluir vida de él. Amén. Y tú y yo necesitamos entender que si le damos primero a Dios, le vamos a dar la primicia de nuestra vida. Digan después de mí: yo le doy a Dios la primicia de mi vida. La primicia de mi vida. Porque le doy a Él lo primero. Entonces dijimos que es necesario evitar que nuestro corazón se aleje. Y muchas veces dijimos que una persona se aleja del Señor porque no ha recibido lo que ha pedido. Y eso es porque dijimos en Santiago capítulo 4 versículo 3, en que uno no recibe porque pide mal. También dijimos que muchas veces uno se aleja del Señor, no solamente porque no recibe respuesta de Dios, y es que uno sale decepcionado. Muchas veces hemos sido decepcionados por muchas personas que pensamos que van a responder al requerimiento o a la solicitud que nosotros tenemos, pero nosotros no podemos estar esperanzándonos de manera total y completa en que alguien no nos falle. Porque si nosotros pensamos en que una persona no nos va a fallar, cuando suceda esto vamos a salir desilusionados.
La única persona que no falla es Dios, pero sí es importante aprender a confiar en las personas, pero hay que saber que las personas son personas, y como personas que somos cometemos errores, tenemos defectos, y muchas veces estos errores o defectos no concuerdan con nosotros y nos hacen sentir mal y nos hacen salir decepcionados. Pero Dios no desea eso para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigamos confiando, que sigamos teniendo esperanza en que va a haber respuesta a aquello que necesitamos. Pero el Señor está hablando de que tenemos que cuidar el corazón. Si nuestro corazón es dañado, no va a poder emanar vida de Él. Si nuestro corazón es herido, no va a poder emanar vida de Él. Si nuestro corazón es ahogado, no va a poder emanar vida de Él. Y Dios está diciendo que cuidemos nuestro corazón sobre todo. Y hemos iniciado este año con darle a Él lo primero. Y entonces vimos que una forma en que una persona se aleja del Señor es porque no recibe respuesta de lo que ha pedido, número uno. Número dos, porque muchas veces tiene culpa y cree no merecer algo. Y cuando uno tiene culpa, simplemente en vez de acercarse a Dios, uno se aleja. Y Dios no desea que nos alejemos. Dios desea que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque Él es alguien que no nos rechaza. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, aquella persona que viene a mí, yo no lo rechazo, yo no lo echo fuera. Y por eso lo que Dios desea es que nosotros podamos cuidar nuestro corazón. Y muchas veces la culpa ocasiona que la persona se aleje. Y la culpa viene por causa de la condenación. Hemos dicho que si tú permites culpa en tu vida, va a venir condenación. Y la condenación va a traer consigo juicio. Lo repito, cuando tú aceptas culpa en tu vida, va a venir condenación. Y la condenación va a traer consigo juicio. Y el juicio va a producir un desmerecimiento de la condición. Es decir, que porque uno se equivoca una y otra vez, el enemigo lo que viene a hacer es, no mereces que Dios te escuche. No mereces que Dios responda a tu oración porque te has equivocado tantas veces en lo mismo que no puedes tener cara para pedirle a Dios por algo. Cuando Dios lo que hace es responder a nuestra fe, no a nuestra necesidad y no a nuestra emoción. Digan después de mí, Dios responde a mi fe, no a cómo me siento. Y entonces el enemigo lo que hace es buscar culpar al creyente, buscar condenar, pero vimos en Romanos 8, versículos 33 y 34 que nadie puede condenar si es Jesús el que murió por nosotros y es Él mismo que intercede por nosotros. Entonces, si tú y yo nos aferramos a ese texto, puedes saber que quien condena es el enemigo. Quien condena es el diablo, quien acusa es el diablo, pero es Jesús quien está intercediendo por ti y por mí en todo momento. Entonces, si tú guardas tu corazón, vas a evitar que el corazón se aleje por causa de la culpa o por causa de que no has tenido respuesta. Otro segundo punto, vimos que el corazón puede ser ahogado y vimos tres cosas. Puede ser ahogado por el afán, puede ser ahogado por el engaño de las riquezas o puede ser ahogado por la codicia. Y hemos hablado de que el afán es la ansiedad o la preocupación y esto te ocasiona tensión, el llamado estrés. Muchas veces uno piensa que por tener estrés o sentirse preocupado se siente responsable. Y el hecho de sentirse preocupado o ansioso, eso no es signo de responsabilidad. Eso es signo de que uno es estresado, simplemente. Entonces, lo que el Señor desea es que evitemos el afán. Porque el afán es aquel que trae la distracción a tu mente. Eso apúntalo, el afán trae distracción a tu mente. Y por eso el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7, eso lo vimos también, que por nada tenemos que estar afanosos, sino más bien que sean conocidas nuestras peticiones al Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y pensamientos.
En otra parte, Jesús mismo habla acerca de esto en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, donde Él dice: no se afanen pues diciendo qué vamos a comer, beber o vestir, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de todas estas. Y hemos hablado de que el afán tiene una voz, pero si el afán tiene una voz, la fe también tiene una voz. Amén. Entonces, tienes que evitar el afán y tienes que dejar que la fe hable. Otra forma en cómo el corazón se ahoga es por medio del engaño de las riquezas. Y cuando hablamos de esto se refiere a hacernos pensar que las riquezas son la solución. Y las riquezas o el dinero no es la solución. Dios es siempre la solución. No podemos buscar a las cosas o al dinero, sino al Dios que nos da las cosas o que nos da el dinero. No buscamos específicamente de manera puntual la sanidad, sino que buscamos a Dios quien nos da la sanidad. Amén. Y entonces el engaño de las riquezas va a ahogar la palabra, desviándote del camino correcto. Cuando tú permites que las riquezas te engañen, vas a ser desviado del camino. Y esto es porque se permite que las riquezas gobiernen la vida de uno. Cuando hablamos de engañar, nos referimos a tomar una verdad, tomar una mentira y combinarla. Ahora, dijimos también que la codicia ocasiona que el corazón sea ahogado. ¿Y qué es la codicia? Dijimos que es la desesperación por tener algo o por tener riquezas. La codicia es la desesperación, la prisa, el apuro de tener algo o de conseguirlo, así como de las riquezas. Pero Dios nos dice en 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10, que también lo vimos la semana pasada, que aquella persona que quiera enriquecerse va a caer en tentación y va a caer en el lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y ahí menciona que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por tal es que muchos se extravían de la fe. Tú no puedes permitirte extraviarte de la fe, porque la fe es necesaria para vivir. Dice en el libro de Hebreos que el justo vivirá por la fe. Diga después de mí: yo necesito vivir por fe. Y por ello, mi fe, yo la cuido. Tú no puedes dejar que tu fe se contamine o que se pierda. ¿Cuándo es que la fe se contamina? Ahí hacemos un paréntesis. La fe se contamina cuando permites que la duda ingrese a tu corazón. Cuando la duda ingresa a tu corazón, la fe que tienes se contamina, se pervierte y se convierte en temor. Lo repito. Cuando tú permites duda a tu vida, ¿qué es la duda? Es el preguntarte: ¿va a funcionar? ¿Será que Dios pueda responder? ¿Será que Dios va a poder ayudarme? ¿Será cierto que Dios me podrá ayudar en esta situación, Si tú permites duda a tu vida, tu fe se contamina, se pervierte y se convierte en temor. ¿Y qué es el temor? Puedes escribir, eso no está en mis notas, pero ¿qué cosa es el temor? Es el miedo a la idea de un peligro real o imaginario. Eso es el temor. Es el miedo a la idea de un peligro real o imaginario. Es como cuando éramos niños y en el cuarto apagaban la luz y en el ropero había la silueta que parecía de un monstruo o de qué otra cosa, y eso que nos hacía pensar que había alguien allí, esa idea nos ocasionaba miedo. Eso es temor. El temor es el miedo a la idea de un peligro real o imaginario. Ahora, lo que yo quiero hablarles en este día es darle primero a Dios la primicia de tu tiempo. Dale primero a Dios la primicia de tu tiempo. Cuando hablamos del tiempo, muchos dicen que el tiempo vale oro o
o vale dinero. ¿Por qué? Porque el tiempo no regresa. El tiempo es algo que no podemos redimirlo o es algo que no podemos recuperarlo. Lo que hemos cantado, adorado u orado hace unos 10 minutos atrás o 20 minutos, ya no lo podemos recuperar. Lo que tú has hecho en esta mañana para llegar aquí ya pasó, ya sucedió. No lo podemos recuperar. Y por eso nosotros tenemos que aprender a que si Dios es el primero en nuestras vidas, tenemos que hacerlo dándole la primicia de nuestro tiempo a Él. Cuando hablamos de la palabra primicia significa primer fruto de cualquier cosa. Y por eso, cuando hablamos de primicia, hablamos del primer fruto de cualquier cosa. Darle primero a Dios significa ponerlo el primero para cualquier cosa. Esto es darle prioridad. Y vamos a usar como texto base Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Vamos allí. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. ¿Qué más dice? Aprovechando bien el tiempo. Digan después de mí, yo aprovecho bien mi tiempo. Si tú y yo no sabemos aprovechar bien nuestro tiempo, estamos malgastando nuestro tiempo. Y ese tiempo no se va a recuperar. En algunos momentos de mi vida yo decía, ¿cómo me hubiera gustado hacer esto? ¿Cómo me hubiera gustado hacer aquello? Y tantas veces comenzaba a decirlo hasta que el Señor me dijo, Roy, eso ya pasó. Ya no puedes hacer nada. Tienes que hacer algo ahora. Entonces deja de estar pensando en el pasado y comienza a enfocarte en tu presente para que tengas un futuro. Eso estuvo bueno. Amén. Entonces, tenemos que dejarnos de enfocarnos en el pasado para mirar este presente y tener un futuro. Si tú y yo queremos un futuro, Dios nos está diciendo y nos asegura que Él tiene un futuro de esperanza para nosotros. Amén. Y ese futuro de esperanza solamente va a poder darse si nosotros aprovechamos bien el tiempo presente. Tú y yo necesitamos aprovechar bien el tiempo presente, porque dice acá, los días son malos. Tú no sabes cuándo va a llegar a tu vida el día malo, pero tú no te preparas, o mejor dicho, tú vives tu vida en este presente aprovechándolo para conocer y aprender más de Dios, sabiendo que si viene un día malo, tú vas a estar preparado o preparada. Entonces, dice, mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por lo tanto, no seas insensato, sino más bien entendido de cuál es la voluntad del Señor. Pregunta, ¿eres entendido en la voluntad del Señor? Si tú quieres saber lo que Dios tiene para tu futuro, tienes que ser entendido o entendida respecto a la voluntad de Dios. Y Dios está diciendo que seamos diligentes. Una persona diligente es una persona cuidadosa y dispuesta. ¿Eres tú cuidadoso y dispuesto para las cosas del Señor? ¿En cómo estás viviendo? Dice que no hay que ser como un necio. Y la palabra necio significa aquella persona que no sabe lo que debía hacer. Lo repito, una persona necia es una persona que no sabe lo que debía hacer, siendo terco en ello. Si yo me quedo solamente en la primera parte, en no saber lo que debía hacer, se le puede llamar una persona ignorante. Pero la persona necia es aquella persona que no sabe lo que debía hacer,
pero es terco en ello. Quiere decir que si tú estás ocupando un puesto, tú tienes que saber qué tienes que desarrollar en ese puesto. Si no lo sabes, estás siendo un necio. Y si aún no lo sabes y tú te excusas diciendo, es que yo no lo sabía, te estás comportando como un necio. ¿Por qué? Porque una persona necia es aquella persona que no hace lo que debía hacer y es terco defendiéndose en ello. Porque se excusa diciendo, es que nadie me enseñó, es que no lo sabía. Dios está diciendo que tenemos que vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Va a llegar a tu vida un día malo. A nosotros nos llegó. Nosotros digo como familia pastoral. Nos llegó en noviembre del año 23. Nos llegó el día malo. Pero gracias al Señor, cuando nos vino ese día malo, nos agarró preparados. Y porque nos tocó preparados, salimos victoriosos. ¿Estás esperando que te llegue el día malo para que recién busques al Señor? No te va a funcionar. No podemos esperar a que venga el día malo para recién buscar al Señor respecto a su instrucción o su sabiduría. Tenemos que aprender a prepararnos en los días buenos para que cuando venga el día malo estemos listos para enfrentarlo. Y cuando me refiero a estar listo, me refiero psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Si tú no estás preparado para la victoria, estás preparado para la derrota, dicen. Y nosotros tenemos que ser entendidos en las cosas del Señor. Hay que aprovechar bien el tiempo que se tiene. Ahora, dice acá, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Cuando no se vive de manera diligente y se malgasta el tiempo, se es un insensato. Porque dice aquí, no sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice, no seas insensato, sé alguien entendido en la voluntad del Señor. Si no eres alguien entendido en la voluntad del Señor, eres un insensato. Pero si somos diligentes, vamos a saber cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Estás tú siendo diligente, aprovechando bien el tiempo? ¿Y sabes qué significa la palabra insensato? Ojo, esto lo dice el diccionario de la Real Academia, no lo digo yo. La palabra insensato significa irresponsable, necio, tonto, estúpido, imbécil. Muy fuerte, pero eso dice la Real Academia lo que significa la palabra insensato. Es ser irresponsable, ser un necio, un tonto, un estúpido, un imbécil. Pero nosotros somos diligentes para poder buscar del Señor. Seamos diligentes para poder conocer del Señor. Hay que aprovechar el tiempo cuando Él tiene la oportunidad de hacernos conocer. Y tú y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios de manera clara para nuestra vida. ¿Qué necesitas tú para poder conocer la voluntad de Dios? La respuesta la tenemos en Efesios 6:18. ¿Qué necesitas tú para conocer la voluntad de Dios? Dos cosas. Número 1, orar en el Espíritu. Y número 2, ser constante al orar. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Es decir, si tú quieres saber cómo poder conocer la voluntad de Dios, tienes que ser alguien que ore en el Espíritu. Si no oras en el Espíritu, entonces ora según lo que hay en tu corazón. Porque así vas a poder saber la voluntad de Dios para ti. Y número 2, sé constante en ello.
La hermana Gloria Copland dice que en la perseverancia está el poder. Si tú y yo somos perseverantes en lo que respecta a conocer la voluntad de Dios, en lo que respecta a escuchar de Dios, en lo que respecta a tener intimidad con Dios, si eres perseverante en buscar de Dios para tu vida, vas a encontrar la respuesta. Pero si no tienes respuesta para tu vida, es porque no estás siendo diligente en buscar del Señor. Porque cuando uno estudia en una universidad, estudia de manera diligente 5 años para que culmine la carrera y tenga un cartón. Así tenemos que ser diligentes para buscar del Señor y conocer la voluntad de Dios, que según Romanos dice que es buena, agradable y perfecta. Pero si tú y yo no conocemos la voluntad de Dios, es porque no estamos siendo diligentes en orar. No estamos siendo diligentes en buscar del Señor y mucho menos estamos siendo constantes. Recuerda que es orar y ser constante, perseverante en ello. El mejor jugador de este mundo, algunos dicen que es Cristiano Ronaldo, otros dicen que es Messi, no sé, los dos juegan bonito. Pero tanto uno como el otro, lo que los hace diferente a los demás es que están constantemente preparándose, constantemente están practicando, constantemente están ejercitándose. ¿Eres tú alguien que se ejercita en las cosas del Señor? ¿Eres tú alguien que se ejercita en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? Si hablamos de las cosas de este mundo, fácilmente vas a poder ejercitarte porque hay academias, institutos, universidades, libros. Pero para poder ejercitarnos en las cosas del Señor necesitamos su palabra. Amén. Y si tú no eres diligente, escucha esto, si tú no eres diligente para conocer la palabra de Dios, dedicándole tiempo a Él, no puedes esperar que Dios te ayude con una respuesta que necesitas porque no estás leyendo su palabra. Y es necesario que tú y yo necesitemos darle a Él la primicia de nuestro tiempo. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo darle a Dios la primicia del tiempo? ¿Cómo le puedes dar a Dios la primicia de tu tiempo? Por medio de 3 puntos. Número 1, dale primero tus pensamientos. Dale a Él tus primeros pensamientos. Cuando hablamos de que le des a Dios tus primeros pensamientos, es que nos referimos que tu pensar debe ser Jesús. Tu pensar debe ser la palabra. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tú le das a Dios tus primeros pensamientos, estos que tengan van a definir tu día y también van a definir tu vida. Como pienses es como van a definir quién eres. Y por eso lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos, ojo, no digo cuando nos levantemos, una cosa es que te despiertas y otra cosa es que te levantes. Muchos nos despertamos y estamos un rato en la cama y después nos levantamos. Cuando te despiertes, tus primeros pensamientos deben ser de Dios y para Dios. Porque recuerda, como es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. Número 2. ¿Cómo puedes darle a Dios la primicia de tu tiempo? Dale tus primeras palabras a Dios. Recuerda que Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama va a comer de su fruto. Como tal, entonces, que nuestras primeras palabras que salgan de nuestra boca al despertar sea para hablar con Él, sea para alabarlo a Él. Salmos capítulo 71. Salmos capítulo 71. Salmos capítulo 71. Dice, versículo 8: se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Tu boca debe ser llenada con la alabanza para el Señor, dándole gloria a Él todo el día.
Versículo 14 y 15 dice: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Yo esperaré siempre y te alabaré más, y mi boca va a publicar tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Cuando tú te despiertas, lo primero que tienes que decir es: buenos días Dios, buenos días Señor, yo te alabo en este día, eres tú Dios grande, te alabo, mi boca publica tu justicia. Allí mismo en Salmos, en el capítulo 34, unas hojas atrás, en el capítulo 34, dice en el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No de vez en cuando, no cuando me sienta bien, no cuando tenga ganas, sino dice que bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es la alabanza al Señor que tiene que estar continuamente en nuestros labios. Eso implica darle a Él nuestras primeras palabras. En el mismo Salmos 145, Salmo 145, en el versículo 2, dice: desde el versículo 1 dice: te exaltaré mi Dios, te exaltaré mi Rey, y voy a bendecir tu nombre eternamente. Cada día, dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día necesitamos bendecir al Señor, de manera permanente hacerlo con el Señor. ¿Por qué? Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 6:45. Lo que abunda en tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Si tú te acostumbras a alabar al Señor cada vez que te despiertas, le estás dando la primicia de tu tiempo. Cada vez que tú te despiertas, comienzas a pensar en Él, de lo que ha hecho el día anterior contigo, de lo que va a hacer en ese día, y comienzas a hablar, estás dándole la primicia de tu tiempo. Recuerda que al Señor lo que desea es que podamos ser conscientes de que Él es primero. Número 3, ¿cómo le damos a Dios la primicia de nuestro tiempo? Dándole las primeras acciones de nuestra vida. Y cuando nos referimos a acciones, nos referimos a qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando le damos de nuestras acciones? Lo primero que debes hacer es dedicarle tiempo a Dios en tu devocional. ¿Qué es lo que estás haciendo en este tiempo? Antes de empezar tus responsabilidades, tu primera responsabilidad es con Dios. Cuando le das primero tu tiempo a Dios, es la primicia para Él. Que te levantas pensando en Él, hablando con Él, y uno surge con esta pregunta: entonces, ¿cuánto tiempo tengo que hablar con Dios? Durante todo el día tú puedes hablar, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero si hablamos específicamente de cuánto tiempo hay que darle, tendríamos que ser, entre comillas, rigurosos en este sentido. ¿Por qué? Porque si tenemos 24 horas del día, tendríamos que separar el diezmo para Dios. Porque si hablamos de darle el diezmo a Dios, hemos aprendido, y más adelante también voy a enseñar de esto, ya lo he explicado igual, que cuando nosotros le damos a Dios nuestros diezmos, es porque estamos diciéndole que Él es primero para nosotros. Amén. De lo que recibimos, separamos el 10% y se lo damos a Él porque le pertenecen a Él. ¿Correcto? Entonces, si del dinero que yo recibo separo el 10% porque es lo que le pertenece a Él, también del tiempo yo tengo que sacar el diezmo. Y si hablamos del diezmo, tenemos 24 horas en un día, y el diezmo de 24 horas son 2 horas 40. Entonces, quiere decir que si nosotros separamos al Señor nuestro tiempo de manera diligente, tendríamos que darle como mínimo 2 horas 40 para Él. Pregunta: ¿estás dándole al Señor esa primicia de tu tiempo? Sí, pero
o le estás dando de lo que puedas darle? Miren, yo se los digo esto porque a mí me acostumbraron, y eso fue una buena costumbre, que yo tenía que tener una cita con Dios. Me enseñaron, mira, Roy, para que tú hables con Dios tienes que tener una cita con Él, todos los días. Escoge un lugar de tu casa, en una parte donde estés cómodo o cómoda, tienes que escoger un lugar para que hables con Dios. Después de que escojas ese lugar, me decían, tienes que escoger un horario. Escoge un horario en el cual nadie te interrumpa, un horario en el cual tú puedas conversar con Dios, un horario en el cual tú puedas estar solamente tú y Él. Y número 3, después de escoger el lugar y el horario, ten ese tiempo con Él. Cuando tengas tiempo con Él en ese horario y en ese lugar, nadie puede interrumpirte, nada puede perturbarte. Y así era como yo comenzaba a hacerlo. En mi caso, comencé a hacerlo en las noches. En otro momento lo intenté hacer en las tardes. Y en otro momento, muy poquito, lo intenté hacer en las mañanas. Pero más para mí me comenzó a resultar que funcionaba en las noches. Y en las noches comenzaba a tener ese tiempo con el Señor. Hasta que, con el pasar de los años, me di cuenta que cuando tú le das al Señor ese tiempo en la noche, que tienes más disponibilidad, que tienes más accesibilidad a otras cosas, de espacios y momentos, me di cuenta, nos hicieron dar cuenta, que cuando tú le das al Señor la noche para orar, son tus obras. No me refiero a obras, sino que son las obras. No me refiero a eso, sino a las sobras. ¿Por qué? Porque te despertaste, desayunaste, almorzaste, hiciste todas tus cosas y llegas a la noche cansado, cansada. Pero tuve mi tiempo con el Señor, pero cansado, cansado. Y como tal, al Señor no se le puede dar las obras. Es que, pastor, yo soy mejor en la noche. Ya, tienes que ajustarlo, corregirlo y cambiarlo. ¿Por qué? Porque al Señor se le da lo primero. Digan después de mí, al Señor se le da lo primero. Se le da lo primero. Uy, pero con ganas. Digan después de mí, al Señor se le da lo primero. Se le da lo primero. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor desea que cuando nosotros le damos la primicia de nuestro tiempo, le estamos diciendo, tú eres primero. Le estamos diciendo, tú tienes el primer lugar. Es que, pastor, yo hago muchas cosas en la mañana. Ah, perfecto, entonces acuéstate más temprano o levántate más temprano. Pastor, es que me cuesta. No importa, así le enseñas a tu cuerpo. Porque o le damos a nuestro cuerpo lo que quiere o le damos a nuestro cuerpo lo que necesita. Y me explico. Si le damos al cuerpo lo que quiere, a la hermanita Carmen va a querer pura salchipapa, ¿no? O al hermanito Edson va a querer pura galleta, ¿no? O a Zoe puro helado. Pregunta, ¿eso nos va a alimentar? No, pero va a estar rico, ¿no es cierto? Rico, pues. Pero eso no te alimenta. Pero si le damos al cuerpo lo que necesita, entonces Tiago va a comer verduras. ¿Me dejo comprender? Vamos a comer lo que necesitamos porque eso va a ser alimento para nuestro cuerpo. Así como el alimento alimenta, valga la redundancia, alimenta nuestro cuerpo con nutrientes, con proteínas y todo lo demás, nuestro cuerpo espiritual necesita nutrientes del espíritu. Y tú y yo tenemos que ser diligentes para enseñarle a nuestro cuerpo a darle lo primero a Dios. Por si acaso les digo para que sepan y se vayan preparando mentalmente, psicológicamente y físicamente. Para el tiempo de Semana Santa vamos a tener un tiempo de ayuno, que va a ser de toda la semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se le enseña al cuerpo a decirle que esté sujeto. Entonces, si tú y yo aprendemos a darle a Dios la primicia de nuestro tiempo, es como si fuera el diezmo. Y el diezmo es como una figura o una forma de primicia. Si tú te levantas y en la noche le vas a dejar al Señor para hablar con Él, lo estás dejando como último. Cuando Dios debe ser primero. Dios debe ser primero.
Dios debe ser. Lo primero. Amén. Amén. Dios debe ser lo primero. Y por ello, nosotros tenemos que darle a Él lo primero de nuestro tiempo. Pero pastor, ¿y cómo sé que eso es verdad? Porque la Biblia lo dice. Vamos a Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63, versículo 1. Aquí David estaba hablando respecto a ello. Versículo 1 del capítulo 63 de Salmos. Dios, Dios mío, eres tú. Allí David está afirmando que Dios es suyo. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y porque tú eres mi Dios, que me pertenece y que yo te pertenezco, dice, en la noche te buscaré. ¿Eso dice? No, de madrugada. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti. Porque mi carne te anhela. Así como en la tierra seca y árida donde no hay agua, es que mi alma tiene sed de ti, para ver tu poder y tu gloria. Entonces, de madrugada es que buscamos a Dios, porque Él es nuestro Dios. Nuestra alma tiene sed de Él, nuestra carne tiene que anhelarlo a Él. Si nuestra alma desea de Dios, nuestra carne lo anhela, entonces vamos a poder ver su poder y su gloria. Si tú lo buscas al Señor de madrugada, por cuando tienes sed de Él, por cuando tienes anhelo de Él, es que vas a poder ver su poder y su gloria. Allí puedes ver entonces que es de madrugada. ¿A qué hora te sueles levantar? Entonces levántate 1 o 2 horas antes para que puedas tener tiempo con el Señor. Si hablamos del diezmo, ¿cuánto es el diezmo de los 24 horas? 2 horas 40 minutos. Pastor, es que yo tengo que trabajar muy temprano, entonces levántate más temprano. No, es que no puedo. Acuérdate más temprano y vas a poder. Conocemos a mi hermano Omar acá, se levantan 4 o 5 horas, ¿no? Allá en el trabajo. Si se levantan a las 4 o 5 en el trabajo o por los estudios, ¿por qué no hacerlo para el Señor? Ese es un buen hábito, amén. Es un buen hábito el que podamos nosotros dedicar el tiempo al Señor. Entonces, cuando buscamos a Dios primero en oración, es que Él va a poder mostrarse a nosotros. El primer momento del día debe ser para el Señor. Cuando le damos nuestro diezmo del tiempo, es que lo ponemos a Él primero. Y tenemos que aprender a ordenar nuestros horarios. Si tú no lo has estado haciendo en este tiempo, yo te animo a que lo puedas hacer. Si no has tenido un orden para buscar al Señor de manera diligente, acá está diciendo que seamos diligentes en este orden. Te he hablado entonces de ser aquella persona que pone primero a Dios, dándole la primicia de su vida, que es su corazón. Y ahora, con respecto al tiempo.